Para iniciar, queremos informar acerca del proyecto por el cual nosotros acudimos a usted. Y pues nuestro proyecto es acerca de la inclusión. Nosotros estamos haciendo un proyecto acerca de espacios de apoyo en oficinas. Esto cómo ayudaría a las personas con discapacidad y cómo el tema principal es cómo este tema ayudaría a las personas a encontrar un enfoque laboral o cómo incluirlos en el aspecto que puedan conseguir un trabajo o un oficio. Ya explicando esto, quisiéramos una breve introducción acerca de usted, a qué se dedica, proyectos. Bueno, mi nombre completo es Luz Teresa Lira Ortega, soy psicóloga. Muchos años me estuve trabajando en escuelas, kinder, primaria, secundaria, y tiene 3 años que me dedico 100% a trabajar con jóvenes y adultos con discapacidad. Empezamos con un pequeño coro y de ahí empezamos a ver cada vez más necesidades. No contábamos con un espacio físico, así que tocando puertas, el párroco de la parroquia aquí de Sahagún nos abrió sus puertas y durante 6 meses, 8 meses estuvimos ensayando en la parroquia. Después de ahí se da la oportunidad de rentar una casa y ya tener un espacio propio. Con la casa de día tenemos aproximadamente 1 año, 4 meses trabajando con los muchachos. Nuestro principal objetivo es la inclusión y la capacitación. Nosotros consideramos que hay que ver a la persona, no a la discapacidad, entender que la discapacidad simplemente es una barrera que ellos tienen. Entonces hay que voltear a ver a la persona y empezar a ver ese talento que la persona tiene y empezar a trabajar con eso. Y básicamente nosotros, o la asociación que ahorita represento en este momento, busca incluir en todos los espacios a una persona con discapacidad. Entonces empezamos con el coro, que fue lo que pensamos que es un buen punto de inclusión para enseñarle a la sociedad los talentos que los muchachos pueden llegar a tener. En nuestro coro, algunos pueden cantar con voz, otros con la mirada, otros con señas. Aquí no hay limitantes, el objetivo es incluir y demostrar el potencial que tienes tú como persona. Y a esto nos lleva a la primera pregunta hacia usted, que sería, ¿tener una discapacidad le da motivación a aquellas personas a cursar una educación universitaria? Sí, mira, lo que yo pienso es que primero la familia tiene que voltear a ver a la persona, no enfocarnos a la discapacidad como tal, sino ubicar, es un ser humano y como ser humano tiene un gran potencial. Y entonces, una vez que vemos esto, empezamos a ver qué más puede hacer y empezamos, sobre todo, punto básico, un código de comunicación. Tenemos que buscar la forma de cómo comunicarnos con este ser humano para establecer una comunicación. Algo también fundamental que debemos de tomar en cuenta es la inclusión social. Primero nosotros como familia irlos incluyendo, irles brindando las habilidades que necesita para que se vaya uniendo a nuestro núcleo familiar y después de ahí ya poderlo integrar a un núcleo más grande. Si nosotros lo vamos haciendo parte de un entorno, cuando tenga que llegar a una sociedad ya no va a ser algo amenazante, sino ya va a saber cómo generar esa interacción con el mundo que le rodea. Claro, yo hace unos 3 años, estuve ayudando en una asociación para niños con autismo, y muchos de los que llegan a esa escuela se sienten atemorizados por las demás personas. Uh-huh. Entonces, la motivación de esa escuela era que fueran siendo más incluyentes ante la sociedad, que las personas que se les acercaran no estuvieran ese temor o fueran tan cerrados. Entonces, pues sí se me hace muy interesante que estas personas con discapacidad ya no se vean tan atemorizados ante la sociedad y así la inclusión sea más amena. Sí, porque nosotros tenemos que buscar integrarlos. Debemos entender que una persona con discapacidad, también hablamos de un daño neurológico, que sí, muchas veces sus conductas no son porque así lo quiera, sino estamos hablando de que una parte de su cerebrito o trabaja más rápido o trabaja más lento, y entonces eso es lo que hace que veamos una conducta desorganizada o una conducta poco favorable.
Pero si nosotros vamos aprendiendo a mediar, a observar y a ir reeducando estas conductas, entonces podemos generar una inclusión. Dentro de lo que hacemos en Casa de Día es ir al mercado. Uno podría decir, pues eso es muy básico, cualquiera lo puede hacer. Pero yo les podría decir que en base a mi experiencia no. Por ejemplo, yo empecé con mis chicos empezando a ir a la tienda que nos queda a media cuadra de aquí. Y entonces uno de mis chicos temblaba. Yo decía, ¿pero qué pasa? Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Entonces lo que yo empecé a hacer es decir, mira, tú observa lo que yo hago y observa cómo yo interactúo, qué digo, cómo le digo. Para esto yo ya había hablado con la dueña de la tienda. Oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar? Necesito esto. Y me entendió muy bien. Te estoy hablando que son chicos de 38, 40 años. A sus 40 años él no sabía cómo interactuar con alguien. Entonces, pues fue ese pequeño paso, ¿no? Ella me ayudó mucho porque él llegaba y se quedaba parado y nada más la veía así de, le decía, pregúntale, y él decía, ¿sí, qué te doy? Y ya empezábamos a generar esa interacción que ya llegó un momento en que él tiene la habilidad de poder ir a comprar lo que necesite. Y cuando fuimos al mercado fue mucho más difícil. Mi primer paso fue la tienda, que era como un medio más controlado, porque es más pequeño, conocía a la dueña, entonces me permitía tener menos variables que no pudiera yo controlar. Pero cuando nos fuimos al mercado, muchachos, fue una experiencia horrible, horrible, y perdón que ocupe esta palabra. Las personas eran poco educadas. Llegábamos a un puesto y a mis chicos los empezaban a aventar, o se hacían a un lado así de, ay, y yo decía, no. Y luego los muchachos pedían algo y no les hacían caso. Yo les decía, no, espérense. Y lo hacía muy a propósito en voz alta. No, muchachos, espérense. Nosotros somos educados. Nos podemos esperar. Y las personas se quedaban así de, ¿qué? Sí, muchachos, ahorita nos atienden. Y entonces fue muy trabajoso. Ellos llegaban y me decían, ¿por qué nos ven feo? ¿Por qué la señora se hizo a un lado? ¿Por qué si yo quería esto no me lo daban? Les dije, es que poco a poco fuimos generando esa inclusión en nuestro medio social, en este mercado, que ahora ya los muchachos pueden llegar y pedir, ya hay vendedores muy amables. Yo a veces tengo 7 u 8 muchachos, me voy con ellos al mercado, son muy amables y a todos les ofrecen la prueba, que si el melón, que si la sandía. Entonces ya después de muchos meses, muchachos, puedo decir que como 8 meses, me costó sensibilizar a la población aquí pequeñita. Imagínense, aquí Sagún, algo chiquito, pero costó mucho trabajo que aceptaran a los muchachos. Los muchachos tuvieron que aprender a interactuar con ellos. De repente era, es que me aventó, no te aventó, es que el pasillo es muy angosto, y entonces cuando pasó, sin querer te empujó. Entonces ir explicando cosas como muy básicas para que ellos fueran entendiendo cómo ir generando esa inclusión, y también las personas fueran entendiendo que ellos necesitan tiempo de reacción. No es tan rápido de que, si ya llevan en la mente que van a comprar y deciden. No. Hay que darles un pequeño tiempo para que codifiquen y entonces den la respuesta hacia lo que están buscando. Y bueno, yo les podría decir que ahora, antes de que sucediera la contingencia, pues estábamos todos muy felices porque ya teníamos una muy buena inclusión en el medio social. Las personas ya los respetaban, había quienes ya los saludaban, entonces ya no eran como esos bichos raros. Ya había con el tiempo logrado a que este medio social los viera como lo que son, seres humanos. Maestra, a mí se me hace muy interesante, se me hace muy interesante este tema, y en verdad pues me imagino que no debe ser nada fácil lidiar con este tipo de personas. La verdad, yo creo que su trabajo respeto mucho, en verdad. Y pues nuestra siguiente pregunta, queremos saber su opinión acerca de si considera posible que las personas con discapacidad o autismo tengan oportunidad de formar parte de un equipo de trabajo, y por qué, con estas oportunidades que tenemos en la sociedad. Sí, mira, a mí me tocó trabajar con un niño que fue diagnosticado autista. Su diagnóstico fue muy tardado. El autismo creo que es una de las discapacidades más difíciles de diagnosticar porque lleva mucho tiempo, porque estamos hablando de un daño neurológico muy sutil, pero muy severo. Entonces no es que como, no sé, una discapacidad motora.
ves que tu chiquito no camina, entonces ya es más fácil de identificar. Este niño, yo tuve la oportunidad de acompañarlo primero, segundo, tercero, hasta cuarto de primaria, porque fue cuando me retiré de la institución. Era muy complicado, pero era muy inteligente. Y ahí lo fundamental fue trabajar con la familia y ubicar. Tenemos que integrarlo, tenemos que hacer que él sea parte de un equipo. Entonces lo íbamos trabajando con lo que llamamos aproximaciones sucesivas. Un tiempo trabaja lo individual y un tiempo trabaja lo colectivo. Entonces, si desde pequeños la familia va teniendo esta conciencia, y hablo de la familia porque es donde vas a encontrar al chico, y es donde el chico va a tener la raíz para seguir el siguiente paso. Pero si en la familia y la escuela, todos los medios, los niveles que él vaya estudiando, va teniendo esta conciencia, claro que se puede lograr, claro que se puede incluir. Es muy difícil, ¿por qué? Porque el autismo siente a lo exterior como una amenaza. Entonces, esa parte de tenerse que integrar es como un poco difícil. Pero como yo les compartía, si desde familia a él lo acostumbramos a comer con la familia, cuando tenga que estar con un equipo, va a ser lo mismo. ¿Qué haces en un equipo? Compartes, tal vez no un alimento, compartes una misma meta, compartes una actividad. Entonces el chico va a estar habituado a compartir, a integrarse. También puede tener la habilidad de ser un líder. De repente estos chicos con autismo pues tienen este gran potencial intelectual, ¿no? Entonces puede llegar a ser un líder si lo sabemos encauzar. ¿Por qué? Porque debemos de entender que de repente al autista el medio ambiente es como muy agresivo, muy amenazante. Entonces debemos de generar una interacción, y si lo acompañamos de lo que a medio escolar se llama maestra sombra, que va permitiendo generar como ese puente entre el niño y la sociedad, que le va explicando y va ayudando a modificar algunas conductas y lo va ayudando a irse integrando con el medio. Si esto, cuando él sea grande o un adulto, si tienen su medio universitario, que es por ejemplo el caso que están ustedes, alguien que lo vaya acompañando, se puede lograr, porque va teniendo como ese filtro que lo vaya orientando e impulsando para lograr ese objetivo que se logró. Por sí solo lo veo muy complicado, pero si tiene un acompañamiento, yo considero que sí se puede lograr. Totalmente, Miss. Y creo que este tipo de cultura, por así decirlo, como que no está muy puesta en la sociedad. O sea, no lo practicamos mucho, la verdad, por lo que yo... O sea, hay organizaciones como ustedes, me imagino que sí los practican, pero así como que en la vida diaria siento que hay una área de oportunidad muy grande ahí. Y porque, ¿sabes? Nos asustamos ante las conductas que vemos como inapropiadas. Entonces un autista va a tener conductas que tú dices, ¿qué pasa, no? ¿Por qué tiene eso? Y entonces, ¿qué haces ante lo diferente? Lo rechazas, tú dices, me quito, me hago a un lado, mejor no me integro, ¿qué vaya a hacer? ¿Me vaya a lastimar? No, debemos entender que esa conducta que está teniendo, en primer lugar, no es voluntaria, y que eso es una reacción que él está teniendo. Pero si empezamos a generar esto tan importante que es un ser humano, porque a veces tendemos mucho a etiquetar. Es el autista, o es el niño con déficit de atención, o es el hiperactivo, o es el sordo, o es el ciego. No. Esa es una etiqueta. Es un ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Voltear a ver ese ser humano, y entonces, a partir de ahí, empezarle a brindar lo que necesita. Algo fundamental es trabajar las relaciones interpersonales, lo que llamamos que está dentro de las habilidades sociales. En un autista, o yo les podría decir bajo mi pequeña experiencia, cualquier persona con discapacidad, creo que es una área muy limitada que tiene, las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque muchas veces los aislamos, no los integramos, y entonces no les permitimos generar este vínculo, esta interacción con los demás. Pero si nos enfocamos en trabajar sus habilidades sociales y básicamente las relaciones interpersonales, cuando sea un joven y sea un adulto que necesite integrarse
a un grupo o a un medio social, va a tener las herramientas. Claro, necesita un apoyo, sí, necesita lo que les decía, necesita un filtro, necesita, como en las primarias o secundarias les llamamos, la maestra sombra, un asistente, un apoyo que lo vaya ayudando a vincular, que lo vaya ayudando a identificar que ciertas conductas no están siendo favorables y que esas conductas lo que van a hacer es que le van a generar un rechazo del grupo. Pero cuando le vas haciendo la conciencia al joven de que eso no es favorable y le vas explicando, entonces va teniendo un cambio en su comportamiento, porque sí se pueden lograr esos cambios en el comportamiento. Sí, muchas veces nos asustamos muy rápido sin saber lo que está pasando. Y también es triste que nuestro gobierno pues no ponga tanto de su parte pues para tener más al alcance ese servicio o ayuda para esas personas. Sí, ellos necesitan mucha ayuda. Necesitan que nosotros también les enseñemos cómo hacer las cosas. Creo que con una persona con discapacidad, sea la discapacidad que sea, necesita un modelo a quien seguir. ¿Para qué? Para que vaya ubicando qué sí hacer y qué no hacer. Como yo les ponía el ejemplo de la tienda, ¿no? Lo primero que hice fue yo generar la interacción con la persona de la tienda y explicarles, es que miren, se hace esto. Yo les explico a ellos, primer paso, segundo paso, cuarto paso, quinto paso. Entonces ya van ubicando que es un proceso y van ubicando que no nos podemos brincar ningún paso. Y entonces con una persona autista es lo mismo. Ellos tienen un pensamiento repetitivo o cíclico, entonces si tú lo vas ubicando en, estos son los pasos a seguir, entonces ya tiene lo que llamamos un patrón de referencia para poderse ir, para poderse conducir y lograr lo que se le está pidiendo. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cree usted que las actuales políticas de empleo afectan a las personas con discapacidad para encontrar un trabajo? Y si es así, ¿qué cambiaría usted de ellas? Ok, sí, yo cambiaría muchas cosas porque primero ellos tienen que completar la parte de reclusión y las pruebas psicométricas. Entonces va a haber cosas que los chicos o una persona con discapacidad no te va a entender. Entonces no se puede llevar un mismo filtro, un mismo reclutamiento para alguien que no tiene una barrera, que para mí la barrera es una discapacidad, que alguien que no la tiene. Y aparte, yo te podría decir, tengo varias amigas en el medio laboral, aquí a las empresas de Sagún, y yo te podría decir que cuando yo empecé con todo esto, tenía un chico que tenía el potencial y la habilidad para integrarse a lo laboral y les asustó. Me dijeron, no, ¿qué voy a hacer? Y fue muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que necesita acompañamiento y entonces las empresas no están tan dispuestas a tener que invertir demasiado tiempo de capacitación en una persona. Segundo, no hay áreas de acceso para silla de ruedas, por ejemplo. No hay. Entonces, ¿cómo puedes integrar a una persona con una discapacidad motora que buscas una independencia en el medio laboral si no tiene cómo moverse? O, por ejemplo, tal vez sí existan rampas, pero el baño no está acondicionado para que ella pueda, o él pueda ir solo al baño si está en silla de ruedas, algo tan básico como eso. Entonces, aparte de las políticas, también tiene que ver con el medio, y las políticas te manejan un límite de edad, por ejemplo, hasta los 20 años, 30 años. Pero ¿qué tal si el chico tardó más años en adquirir la habilidad y ya por la edad te dicen no, ya no? ¿Y qué cambiaría? Que fueran las leyes más enfocadas a sus necesidades, porque son como muy generalizadas. Entonces, tal vez un chico no te va a tener un rendimiento de 8 horas, tal vez él te puede rendir muy bien 4 horas, pero la empresa va a decir, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo necesito un trabajador de 8 horas. Y tal vez una persona con discapacidad todavía no tiene la habilidad para tener ese rendimiento de trabajo, pero muy bien las 4 horas o 6 horas, las horas que él te pueda trabajar, podría ser muy hábil. Y también de repente las empresas pues no están dispuestas a tener otro trabajador que acompañe, oriente a una persona con discapacidad, porque eso te implica otro salario, otro recurso como empresa para trabajar con él. Entonces,
pues en algunos momentos es más fácil nada más contratar a uno que tener que contratar a dos. Buenas tardes, maestra. A mí me tocó la siguiente pregunta. Conforme al ámbito laboral que nos está comentando, ahora en cuanto a las personas con autismo, usted nos comentaba que tiene mucho potencial, pero ¿sabe alguna herramienta o práctica útil para poder promover a las personas con autismo en el ámbito laboral? Una herramienta como tal no, porque no podemos generalizar al autismo. Tenemos que ubicar que son seres humanos, que cada ser humano es único. Nunca te vas a encontrar a dos autistas iguales, nunca. Entonces, tratar de estandarizar una prueba, pues no, te tendrías que ir más a ubicar, a dialogar con las personas que lo conocen, a ubicar una entrevista más abierta que te permita conocer, que te permita interactuar con la persona y conocer sus habilidades potenciales que ésta tiene. Pero así como una prueba estandarizada, yo lo veo muy complicado por el tipo de características que llegan a tener los autistas. A mí me tocó la siguiente pregunta y pues se me hace interesante porque, o sea, personalmente considero que discapacidad intelectual pues es una discapacidad más difícil para conseguir trabajo. ¿Y usted cómo considera el panorama general para las personas con discapacidad intelectual en el ambiente laboral? El ambiente laboral no está listo para recibirlos y atenderlos a ellos. ¿Por qué? Porque en una persona con discapacidad intelectual sus habilidades sociales están más disminuidas. La discapacidad intelectual también afecta mucho el código de comunicación. Entonces hay que trabajar como más la empatía para lo que decía yo un principio, voltear a ver a la persona y no nada más ver sus limitantes. Una discapacidad intelectual a veces está bien acompañada, por ejemplo, de crisis convulsivas. Imagínate tener un trabajador que en cualquier momento te va a convulsionar. Entonces un empresario diría, esta es una bomba de tiempo. Yo no quiero aquí en mi empresa una bomba de tiempo. Pero no es una bomba de tiempo, es una situación que tiene la persona. Y algo importante es que pues las crisis convulsivas, algunas veces la persona sabe cuándo va a convulsionar y otras no. Y entonces sería como una limitante porque decir, híjole, ¿y en qué momento se me va a poner mal? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué van a comentar los compañeros? Y entonces la discapacidad intelectual yo creo que es una de las que menos se ha trabajado y a nivel laboral es la que más difícil veo que pueda tener una inclusión. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad intelectual es una persona que a veces su código de comunicación es muy limitado o que va a ser difícil que llegue a tener una productividad tan eficaz para poder cubrir como toda la demanda que busca la empresa para ese trabajador, ¿no? Entonces, pues antes de irnos al ámbito laboral, yo sería de la idea, pues irnos al ámbito social, ¿no? Que la misma sociedad pueda ver el potencial que tienen las personas con discapacidad intelectual. Yo me voy a salir un poquito del tema, pero quiero compartírselo. Yo tengo una chica de 52 años, su nombre es Betty. Betty tiene una discapacidad profunda. A Betty nunca la aceptaron en ninguna escuela, porque dijeron que no era educable. Estoy hablando de un modelo de educación antiguo. Betty es más grande que yo, tiene 52 años, imagínense de hace cuántos años atrás les estoy hablando. Y si vieran todo el potencial que tiene Betty, Betty no habla, Betty tampoco tiene control de esfínter, pero a su forma se da a entender. Cuando no cantamos bien, Betty no nos aplaude. Y no nos golpea, pero va y se acerca y da la seña así como que te voy a dar un coco, ¿no? Nunca ha agredido a ningún compañero, ni a mí. Pero cuando le gusta cómo cantamos, nos aplaude. Imagínense a alguien que decían que no tenía capacidad de aprendizaje, lograr eso, para mí es un gran logro. Algo también muy, muy importante es que en el medio donde yo estoy, todos nos ayudamos. Parte de este proyecto nació porque yo tengo una hermana menor con discapacidad. Mi hermana tiene una discapacidad severa de alguna forma y ella está en silla de ruedas. Y entonces cuando estábamos en la iglesia, pues bueno, yo tenía que hablar con la mamá, recoger sillas aquí y allá. De repente yo dejaba a mi hermana y Betty iba y se instalaba en la parte de atrás de la silla.
Cuando veía que ya me acercaba yo, que ya estaba desocupada, ya ella se quitaba y me daba a mí ese lugar. Entonces se dan cuenta cómo sí tiene potencial de aprendizaje. El único detalle es que su código de comunicación no es como el que nosotros tenemos, un código verbal. Tampoco por su discapacidad fue posible enseñarle señas, pero hemos aprendido otra forma de comunicarnos con Betty. Entonces yo soy de la idea de que son seres humanos y que tienen potencial, pero para eso te lleva tiempo, para entender que es un ser humano y que tiene un potencial. A nivel laboral, pues lo que buscas es una productividad, algo muy diferente a lo que yo busco. Yo busco una inclusión, yo busco un rescatar a las personas y que tengan su espacio y su momento para ser ellos. Entonces, pues para llegar a ese punto de poder incluir a una persona con discapacidad intelectual, habría que trabajar mucho a nivel laboral, habría que trabajar mucho a nivel social, para que incluso la sociedad empiece a ver esta parte de son seres humanos y hay que tratarlos como seres humanos y hay que ver qué potencial tiene este ser humano para que lo pueda desarrollar aquí con nosotros y que no nos asuste ni releguemos cuando veamos algunas conductas poco favorables. Perfecto, licenciada. Vamos a hacer la última pregunta, que era en base a los requisitos que se busca dar en el mundo laboral, pero pues ya mencionó unos como lo fue el implementar habilitaciones en lo que pueden ser los baños o las rampas y el actuar con empatía por parte de los colaboradores de la oficina. Si nos pudiera dar cómo se podría implementar esa empatía. Mira, trabajando desde el perfil del puesto. El perfil del puesto es importante ir ubicando, no nada más trabajar una eficacia y una efectividad, sino también trabajar el lado humano, porque si en el perfil del puesto tú tienes claro que lo que estás buscando es potencializar a la persona, no nada más obtener un recurso, desde ahí lo puedes ir incluyendo, porque entonces tu primer meta como empresa va a ser incluir, y teniendo en cuenta que no quiero una productividad, quiero una inclusión. Quiero que genere una comunicación con su entorno y ya después que tengo esa primera meta, ya me voy a una productividad, pero ya partí de que este ser humano lo logré adaptar e integrar a este entorno, entonces ya después de esta adaptación ya busco una productividad. Perfecto, pues ya para cerrar, licenciada, nada más le queremos dar muchísimas gracias por su tiempo. Sí, apreciamos bastante su aportación que nos logró dar, su análisis, tanto en el ámbito general como laboral. Muchísimas gracias, Miss, por habernos dado parte de su tiempo y pues habernos compartido tanto sus experiencias como sus puntos de vista acerca de las personas con discapacidad. No, a ustedes gracias y muchas gracias por haberse interesado en este tema, muchachos. Es muy bueno que personas se interesen cada vez más en generar puntos de inclusión. Felicidades, en verdad, felicidades por querer dar ese cambio en la sociedad. Muchas gracias, chicos.